estar en aquesta sessió. Buenas tardes, querido gobernador. Gracias por estar aquí. Entiendo que esta es tu primera intervención en las jornadas, en las trovadas, perdón. Ya ves que te hemos preparado un recibimiento muy caluroso. Estamos contentos de que estés aquí. Yo querría, antes de entrar en materia, querría empezar haciendo una muy breve presentación del gobernador, no tanto para hacer un repaso exhaustivo de su carrera profesional, como para hacer algún apunte que creo que es interesante y que creo que nos puede servir para la conversación que vamos a tener después. José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, yo creo que ante todo es un economista de gran prestigio, que ha tenido una carrera profesional muy fecunda, muy dilatada, ha estado en muchos sitios y en muchos sitios muy distintos y en calidad en funciones muy distintas, ¿no? Inicialmente pues estuviste en el Servicio de Estudios ya del Banco de España en los años 80, entiendo, 90, ¿no? Pasaste también por el BBVA, estuviste en el Banco Central Europeo en la división de política monetaria, tanto ahí tuviste un papel muy de experto, ¿no? Un poco de técnico. Fuiste después presidente de la AIREF, el primer presidente de la AIREF, y conseguiste crear una institución desde cero, cosa que no es nada fácil, y dotarla de mucha credibilidad y prestigio. Creo que allí demostraste una capacidad de gestión y de liderazgo muy importantes. Y también, como todos sabemos, José Luis Escrivá ha sido político. No sé si cuando uno pasa por la política mantiene esa categoría para siempre o solo mientras lo es. Ha sido ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones primero y ministro de Transformación Digital y Función Pública después. Y ahora, desde hace menos de un año, entiendo, ¿no? Eres gobernador del Banco de España. Por lo tanto, nos encontramos ante una persona que ha tenido perfiles muy distintos, como digo, de experto, de técnico, de gestor, de líder y también de político. Pero a mí, que he seguido la carrera de José Luis desde fuera, o sea, por lo tanto no tengo un conocimiento profundo, pero lo que más me ha admirado de su carrera han sido dos cosas. Primero, que es una persona curiosa en el sentido de que tiene una gran curiosidad intelectual y tiene un gran afán por innovar. Y eso lo une, yo creo, a una gran vocación de servicio público. Es decir, yo creo que José Luis Escrivá entiende que los sitios donde ha estado no es solo para estar, sino es para hacer, y para innovar y para tener impacto. Y allí donde ha estado siempre ha dejado huella. Y creo que eso es muy diferencial, ¿no? Porque no es común que servidores públicos tengan esa vocación de realmente intentar transformar las cosas y de innovar, ¿no? Desde hace menos de un año es gobernador del Banco de España y en ese tiempo, por ejemplo, ya, creo que fue en enero pasado, firmaste un acuerdo con el Supercomputing Center de Barcelona, ¿no? Para ver cómo la inteligencia artificial, pues qué impacto podía tener sobre el sistema y los mercados financieros, ¿no? Pues creo que es un ejemplo muy claro un poco de la forma de hacer que tienes, ¿no? No sé si estás cómodo con esa idea de impacto, curiosidad intelectual, ¿sí? ¿Te parece bien? Vale. Oye, a mí me gustaría, hay muchas cosas de las que podemos hablar. En la sesión previa con Tomás Muniesa se han hablado de muchos temas de los cuales vamos a nosotros también a hacer un poco de seguimiento. Pero quizá te pediría para empezar que hicieras una pequeña introducción sobre cómo ves tú la situación de la economía española y las perspectivas a corto y medio plazo de nuestra economía. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí esta tarde hoy y tener esta conversación contigo, Miquel, y después entiendo que tener un diálogo con todos. Como decía cuando he tenido que firmar en el libro, me parece que desde aquí, desde la Seu d'Urgell, desde esta zona de los Pirineos, organizar un evento de este tipo pone de manifiesto digamos, un espíritu empresarial y una curiosidad por que vengan aquí personas de distinta perfil a traer información y a compartir elementos de cuáles son las tendencias globales en las que estamos instalados y los riesgos y oportunidades que habla muy bien, ¿no? del clima empresarial que hay aquí, el espíritu empresarial. Y empezando por la pregunta, estamos en un entorno internacional que me imagino que habrá sido de debate aquí estos días,
que es muy dominante, en el sentido de que por mucho que uno esté instalado en elementos idiosincráticos, no puede para nada sustraerse al entorno internacional tan complejo y tan incierto que ha venido configurándose de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que se instaló una nueva administración en Estados Unidos. Por lo tanto, este es un primer elemento de constatación que hay que tener presente nosotros, por si que es muy difícil, además. Hace unos días nos reuníamos en el Consejo del Banco Central Europeo para decidir la octava bajada de tipos de interés que se ha producido en este periodo de menos de un año, pasando del 4 al 2%, porque la evolución de la inflación ha sido muy positiva en el área del euro en todo este último año y las perspectivas hacia adelante lo siguen siendo, pero al mismo tiempo reconocíamos y planteábamos y buscábamos objetivos para cualificar esta incertidumbre. Es una incertidumbre sin precedentes, es una excepcional. Pues hemos utilizado distintos términos para intentar poner de manifiesto esta situación particular en la que estamos, que además dificulta las respuestas de política económica y en general. A mí siempre me gusta comparar con el COVID, porque el COVID fue una situación de extraordinaria incertidumbre que yo viví desde el Gobierno tomando decisiones en el ámbito fundamentalmente laboral, pero que allí era fácil identificar cuál era el escenario malo o muy malo que había que neutralizar. En la situación actual esto es mucho más difícil, porque, por ejemplo, en el ámbito nuestro de política monetaria, donde el foco fundamental tiene que ser la evolución de la inflación a medio plazo, toda esta nueva política arancelaria que está marcando y de disrupción de las relaciones comerciales que está marcando la administración norteamericana tiene un efecto muy ambiguo sobre la inflación. A corto plazo se están manifestando ciertas presiones a la baja sobre los precios, pero a horizontes más largos no sabemos. Toda esta disrupción de las cadenas de suministro, toda esta subida de aranceles puede llevar a una regionalización del comercio, una pérdida de eficiencia agregada de la economía mundial, que es lo que los economistas llamamos una perturbación de oferta con el potencial de ser inflacionista y al mismo tiempo hacer bajar el crecimiento internacional. Por lo tanto, es una situación extraordinariamente compleja. O en el ámbito europeo nos hemos encontrado que, como resultado de esta nueva situación que marca la realidad norteamericana, pues ya se está produciendo un aumento del gasto fiscal muy significativo en Europa, con la dificultad de que hay economías que están ya en niveles de deuda muy elevados. No es el caso de Alemania, que es quien ha dado una respuesta más contundente, pero sí hay otros países que están enfrentándose al dilema de tener que abordar un nuevo problema, que es una percepción aguda, sobrevenida, de mayor inseguridad europea, y que el bien público europeo de proteger nuestra seguridad ha pasado a estar presente en todos nosotros de una forma muy clara. Por lo tanto, estos son distintos elementos a los que nos enfrentamos. ¿Qué impacto va a tener sobre la economía española? Pues es que es difícil de saber. Nosotros los economistas y los banqueros centrales, o el Banco de España, por ejemplo, funciona siempre con lo que llamamos un escenario macroeconómico central. Y ese es con el que tendemos a comunicar, con proyecciones y números. En la situación actual se lo seguimos haciendo, y ahora vuelvo sobre eso para dar un resumen, pero al mismo tiempo que lo hacemos, tenemos que decir, pero es que este escenario tiene una probabilidad de materialización menor de la que ha habido en otros momentos, y es posible que otros escenarios alternativos puedan pasar a tener más relevancia pronto, porque hay elementos que nos están cambiando muy deprisa. La impredictibilidad pasa a ser un elemento central. Bueno, ¿cuál es el escenario central de la economía española y cómo intentar acotar estos riesgos? Es muy difícil, pero el escenario central, la economía española ha estado creciendo a un ritmo muy elevado. Claramente, cuando lo vemos en términos relativos respecto a Europa, de hecho, el año pasado fue el ritmo de crecimiento
la brecha de crecimiento más elevada nunca entre la economía europea y la economía española. No tiene casi precedentes una brecha de este tipo, ni siquiera cuando las burbujas de demanda del principio de los años 2000. Pero por tanto estábamos creciendo a un ritmo el año pasado en torno al 3%. En este momento estamos creciendo en el primer semestre del año a unos ritmos en torno al 2,5%. La proyección que nosotros hemos hecho para el conjunto del año 2025, pero con esa incertidumbre que digo, es el 2,4%. Pero, por ejemplo, si se materializara un escenario de subida arancelaria significativa a partir de julio, que terminarían las negociaciones, y además estuviera acompañada de ese resultado final de una represalia europea frente a Estados Unidos, pues ya nuestro crecimiento se reduce en 3 décimas y el año que viene incluso en 4, por poner una cifra a estos elementos. Dicho esto, la economía española tiene una dinámica de crecimiento fuerte que sigue manifestándose en los datos de alta frecuencia que evaluamos casi en tiempo real, incluso en este segundo semestre, y todavía no hemos detectado elementos de debilidad, tampoco incluso a nivel internacional, excepto en algunas partes concretas, en algunos países concretos y en algunos elementos. Pero es verdad que hay que estar preparado por si esos efectos se materializaran. Hay una pérdida de confianza agregada en el funcionamiento de algunos elementos de la economía, hay una volatilidad en los mercados financieros muy grande y eso, si fuera persistente hacia adelante, pues tiene un impacto negativo sobre las decisiones y sobre la planificación, sobre todo sobre la inversión, ¿no? y quizás sobre algunos elementos de consumo. Tenemos que ir viendo cómo se van materializando estos potenciales riesgos. Decías que si se materializa a partir de julio la guerra comercial, es decir, que finalmente la administración americana hace efectivos los aranceles sobre productos europeos y Europa acaba tomando medidas de represalia, eso tendría un impacto negativo en términos de crecimiento. En términos de inflación, ¿ahí cuáles son las estimaciones? En términos de inflación, es difícil. Los efectos que salen con los modelos estimados son muy pequeños porque se neutralizan distintos elementos. Por un lado, efectivamente, la subida arancelaria es inflacionista, pero al mismo tiempo está pasando algo que es bastante inusual, que es que una situación de incertidumbre financiera internacional agregada, el dólar se está depreciando y el euro se está apreciando, y eso empuja a la baja los precios. Y también hemos visto bajadas fuertes en los precios. Hoy se han revertido en parte con el petróleo, con la situación en el Oriente Medio, pero en general han bajado los precios de las materias primas y de los commodities en los últimos meses. Eso empujan a baja los precios y neutralizan el otro efecto. Pero hay un elemento que es muy difícil de capturar con los instrumentos analíticos que tenemos, que es el efecto que puede tener sobre la disrupción de las cadenas de suministro, la tendencia a desviaciones de comercio que supongan pérdidas de eficiencia y subida de precios. Eso no lo tenemos modelizado y cuantificado, pero si uno lee nuestro balance de riesgos del Banco de España en el informe anual, o por ejemplo el informe, la declaración del Consejo de Banco Europeo, cualitativamente alertamos de que esto es algo que estamos preocupados y estamos mirando de cerca. En términos de política monetaria, ha habido las bajadas de tipos en Europa que decías. La FED está siendo más cauta. Hay quien no descarta que la FED acabe teniendo que subir tipos, aunque de momento las presiones inflacionistas en Estados Unidos parece que son menores de las esperadas. En cualquier caso, ese cambio de escenario en cuanto a la política monetaria de Estados Unidos podría acabar teniendo impacto en la política monetaria del Banco Central Europeo, o todavía es muy pronto para anticipar. Bueno, lo que ocurre en el resto del mundo, y Estados Unidos es una parte importante de la economía mundial, termina afectando sobre nosotros en la medida que indirectamente
impacte sobre las variables más importantes y fundamentalmente sobre la evolución de la inflación desde una perspectiva más de medio plazo. En el caso de Estados Unidos, que es donde la perturbación esta de oferta que surge es más potente en efectos, porque es Estados Unidos frente al resto, ¿no? Entonces, la subida arancelaria tiene un impacto mayor que en otros sitios, pero también los impactos negativos sobre la actividad económica que salen de las proyecciones también son mayores, porque la disrupción, digamos, desde el punto de vista de la oferta americana, que supone la pérdida de eficiencia de renunciar a las ventajas de la diversificación de comercio y de la ventaja comparativa, pues son mayores. Y esto lo ha manifestado la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un mandato dual, explícito, que es algo distinto del nuestro. Tiene que buscar al mismo tiempo la estabilidad de precios y tiene que buscar el pleno empleo en la economía americana, y a veces eso requiere, digamos, relaciones de intercambio, trade-off, que no son fáciles. Ellos han reconocido que están en una situación compleja, que tienen que evaluar cómo esta situación afecta directamente en ambas direcciones, pero después de un periodo de subida de inflación muy fuerte como el que hemos tenido, lo que está diciendo la Reserva Federal, y yo creo que es importante, es que está preocupada por el desanclaje de las expectativas de inflación a medio plazo como resultado de esta situación. Y en su función de reacción da la sensación de que le está dando bastante importancia. Al mismo tiempo, hay una dinámica en Estados Unidos que también está siendo singular, que es la pérdida de confianza quizá en la sostenibilidad de las finanzas públicas americanas a medio plazo. Porque dentro del paquete general de política, pues hay una iniciativa presupuestaria en Estados Unidos a punto de aprobarse que reduce significativamente la base de ingresos, y al mismo tiempo pues no hay en paralelo medidas de control de gasto. Y la dinámica de deuda en Estados Unidos es muy fuerte. El déficit público está instalado en torno al 6% del PIB, que es altísimo desde hace unos años, pero es que las proyecciones que hace lo que es la IREF en Estados Unidos, que se llama el Congressional Budget Office, apunta a un mantenimiento de un déficit público del 6% en la próxima década persistentemente. Por lo tanto, a no ser que empiece a corregirse esa dinámica de deuda, pues Estados Unidos está perdiendo, lo decía antes el alcalde, refiriéndose a determinadas manifestaciones, una mía y mías incluso, hay una sensación de pérdida de confianza en la estabilidad de la economía norteamericana, que nadie desea que sea así, pero que está percibida en los mercados. De tal forma que en una situación de mercados, de situación de incertidumbre y volatilidad de mercados como la actual, se han producido dos fenómenos muy inhabituales, que no tienen precedentes. Uno es la depreciación del dólar, que es un síntoma de pérdida de confianza en la economía americana, y la segunda, un aumento de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, de la deuda pública en Estados Unidos, que también es bastante inhabitual porque en situaciones de gran incertidumbre hay lo que se dice el flight to quality, el ir a las monedas y a los activos que se consideran más seguros. Y normalmente el Treasury, el bono americano del Tesoro americano, se consideraba de lo más seguro. Esta vez no está siendo así. ¿Y es eso de verdad, o puede ser de verdad, una oportunidad para consolidar o para que el euro de alguna forma se convierta en moneda de reserva? Bueno, el euro ya es una moneda es una moneda de reserva en ningún caso comparable con Estados Unidos, pero es una moneda que tiene un cierto peso. Es verdad que digamos que el peso del euro es más bajo de lo que debería ser por la importancia del comercio europeo con el resto del mundo. Y hay muchas transacciones, muchas comerciales que se terminan sustanciando en dólares, a pesar de que los Estados Unidos no están incorporados, mercados de commodities, etcétera, y muchísimo comercio. Yo creo que sería deseable, porque esto reduce el riesgo de tipo de cambio en primera instancia, sería deseable que nos moviéramos en esa dirección, y en la medida en que el euro puede ahora ofrecer una referencia de estabilidad económica mayor relativa que la de Estados Unidos, yo creo que existe espacio para ser así. Requeriría, porque siendo los flujos comerciales importantes,
en los movimientos de la moneda como reserva quizás son más importantes los flujos financieros. En ese sentido es necesario que lo que llamamos la Unión Europea del Mercado de Capitales y del Ahorro se desarrolle en plenitud para de esa forma poder ofrecer alternativas a los mercados financieros norteamericanos en términos de profundidad y liquidez. Eso es un tema muy importante. ¿Pero cuáles son? O sea, ¿hay iniciativas nuevas en este sentido, en el tema de la integración de mercados de capitales y la Europa del ahorro y la inversión? Leía el otro día una idea, creo que era de Blanchard y de Ángel Ubide, que decían que si se quería reforzar el euro como moneda internacional, había que profundizar, o sea, había que ensanchar el mercado de eurobonos, ¿no? Y la idea que proponían no era que se emitiesen eurobonos de las instituciones europeas, sino que deuda nacional se convirtiese en eurobonos. Sé que es una idea, pero mi pregunta es, ¿hay iniciativas? ¿Quién debería tomar la iniciativa? Si realmente parece que es un buen momento para fortalecer el euro como moneda internacional, ¿qué es por dónde habría que empezar? Yo respeto esa opinión y creo que no estaría mal que tener, pero yo creo que no es el tema principal, no es el foco donde yo pondría principalmente el foco. De hecho, el Bund alemán es ya un activo muy líquido, muy amplio, y las demás bonos europeos, aunque digamos el emisor no es el mismo, son tesoros distintos, estamos vinculados desde hace mucho tiempo por diferenciales relativamente pequeños, ¿no? Por tanto, es un asset class relativamente homogéneo en las carteras internacionales que yo no pondría el énfasis ahí. A mí me da la sensación que el principal problema que hay para profundizar en un mercado europeo de capitales como el que existe en Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que tenemos una gran segmentación de los mercados financieros. Si uno va a Estados Unidos con especialización de mercados en distintas partes de Estados Unidos, pero bueno, ahora son mercados, yo creo que uno encuentra una profundidad enorme. Aquí realmente uno tiene que pasar casi por 27 países si quiere operar globalmente en el área del euro, y todavía hay muchísimas regulaciones nacionales que son un obstáculo a ese elemento. Por otro lado, las leyes mercantiles incluso todavía no están homogeneizadas, entonces, por ejemplo, las ideas de que haya un régimen 28, que es un régimen común para nuevos productos financieros a nivel del área del euro, para determinado tipo de categoría de empresas, todo esto que va en la dirección de hacer un mercado sin segmentación me parece mucho más importante. O desarrollar un mercado de titulizaciones que en Europa está muy infradesarrollado y que permitiría que en una economía como la europea, muy bancarizada frente a Estados Unidos, se rotara mucho más rápido la cartera de los bancos, y eso permitiera digamos que todos esos activos se comerciaran en el mercado. Se me ocurre que esto es lo más importante. Es fundamental, por ejemplo, desarrollar un mercado de capital riesgo, de venture capital, que es donde Estados Unidos se lleva gran parte de las inversiones y después se dirigen desde fondos desde allí. Eso requiere, yo creo, una perceptividad de la toma de riesgo que no solamente es regulatoria, también se extiende a las compañías de seguros, a los fondos de pensiones, a los grandes pools de ahorro europeos, que tienen que tomar más riesgo y participar más en determinados ámbitos. Es decir, son muchas cosas las que hay que trabajar. El marco financiero europeo regulatorio es extraordinariamente denso, hay que simplificarlo mucho. Todo eso me parece mucho más relevante que lo otro. Vale, pero una pregunta muy naif. O sea, el caso para la integración de mercados capitales en Europa parece evidente. Hace muchos, el caso para que exista una unión del ahorro, ¿no?, europeo es evidente. Sí. Llevamos mucho tiempo hablando de eso. Sí. La pregunta naif es, ¿el problema qué es? ¿Técnico, político, de tiempo, de falta de liderazgo? El problema es de liderazgo europeo y un calendario muy ambicioso y comprometido con fechas límites que comprometa a todos los países, que comprometa al Consejo Europeo, que comprometa a la Comisión, que comprometa al Parlamento Europeo, a todas las instancias que tienen que tomar decisiones. Todos se comprometan en una serie de hitos que están razonablemente identificados, pero que terminan, digamos,
pasando de una presidencia europea a otra, pasando de una instancia a otra. Lo que tiene que haber, yo siempre pongo el ejemplo de la Unión Monetaria. La Unión Monetaria, que era complejísima, se hizo porque en un momento se dijo, mira, esto ocurrirá como muy tarde el 1 de enero del 99 y tenemos unas fases y unos hitos intermedios muy marcados que tienen que ir aprobándose y estamos todos detrás. Bueno, pues yo creo que es un reto similar a aquel. Tenemos que poner un calendario muchísimo más claro y con fechas límite muy claves de qué se va a hacer en cada momento. Porque además, si eso es creíble, vamos a ver cómo los agentes económicos ya se empiezan a mover en la dirección correcta porque hay una expectativa de materialización de esta unión. Vale. Me paso un poco rápidamente a economía española, porque entiendo que estamos fuera de tiempo, pero no se me sorprende. Economía española, decías, la performance de economía española es claramente mejor que la del resto de economías europeas, la brecha en términos de crecimiento es de las más altas en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que explica ese diferencial? Bueno, el informe anual del banco, los informes trimestrales, elaboran sobre este asunto. Vamos a ver, lo que ha pasado es que el mundo post-COVID, post-guerra de Ucrania, nos ha aportado ciertos vientos de cola. Y esos vientos de cola se están aprovechando. Pero más a España que a otros países. Claramente, eso es lo que quiero desarrollar, porque es un tema en términos relativos. Y voy a aportar hasta 3 o 4 elementos, pero que también tienen que ver con políticas que se han desarrollado, pero también es verdad que todavía faltan muchas cosas y por tanto hay que seguir. No hay que pensar que este viento de cola está aquí para quedarse, sino que puede ser elementos más transitorios y hay que subirse en este viento e intentar hacer una serie de cuestiones. ¿Cuáles son los elementos más evidentes? Y que tienen que ver mucho con cambios que se han producido en estos últimos años. El primero es los consumidores europeos y en general los consumidores mundiales han cambiado sus preferencias y ahora consumen más ocio que antes y dejan de consumir otro tipo de bienes. Eso hace que la demanda de servicios turísticos haya aumentado claramente y estemos ya a niveles... Y eso sale en las encuestas, salen los números. Un país que provee muchos servicios turísticos se está beneficiando de esto. Pero se está beneficiando de esto no solamente por un puro impulso de demanda, sino porque se están dando algunas características que hacen que podamos eficientar más nuestro stock de capital que hay ahí. Por ejemplo, se está produciendo una clara desestacionalización del turismo en el mundo. Los meses en los cuales está claramente creciendo más el turismo en España son los meses que antes eran los más flojos. ¿Esto qué quiere decir? Que hoteles, restaurantes, servicios turísticos que antes se cerraban en una parte del año, ahora están abiertos más tiempo y esto lo que hace es que utilices el capital existente de una forma más eficiente. Pero es que también en su momento incluso se criticó a algunos economistas y tenían razón que quizá hicimos un exceso de inversión en inversión pública. Esa inversión en infraestructuras públicas ahora se está utilizando mucho más, aeropuertos, carreteras, puertos, etcétera. Toda esa apuesta por tener infraestructuras de primer nivel mundial, que en algún momento se percibieron como excesivas, en este momento se están eficientando mucho más. Segundo elemento, servicios no turísticos. Si uno mira la balanza de pagos española, lo que está creciendo más son los servicios, pero no necesariamente los turísticos. Esto es así porque en el mundo post-COVID se han visto las ventajas de trabajar a distancia. Se ha descubierto que se puede trabajar remotamente, teletrabajar y proveer servicios en otros sitios mucho más y extensamente de lo que se pensaba antes. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes un país como es España, con una conectividad magnífica de fibra, también inversiones que en algún momento parecían excesivas, eres un país muy atractivo. Si eres un país muy seguro, y España lo es, tiene uno de los niveles de criminalidad más bajos del mundo, pues también es un país mejor para vivir. Si encima tienes una oferta, digamos, social y una oferta de vivienda, por eso es tan importante el tema de la vivienda.
Bueno, es decir, esto está presionando sobre los precios de la vivienda porque está viendo gente, no necesariamente turístico, viene gente a trabajar. Estamos teniendo un flujo migratorio altísimo de gente que viene a trabajar y en profesiones que no eran habituales, informáticos, ingenieros, etcétera, que proveen servicios desde aquí, de consultoría, de software, de no sé qué y no sé más. Este es un segundo viento de cola post-COVID. El tercero tiene que ver con la energía y ahí ya afecta más a las empresas. Esto lo hemos estimado en el Banco de España, antes del COVID el coste de la energía eléctrica para las empresas españolas estaba un poquito por encima de los países grandes de nuestro entorno. Ahora está un 30% por debajo. Por lo tanto, tener como tenemos la posibilidad de producir muy abundantemente energía renovable, claramente es mucho más deseable y ventajosa, pues hace que tengas una reducción de costes muy considerable. Y de alguna forma, el mundo post-COVID, post-guerra de Ucrania, implica para determinadas inversiones que ahora estar muy al sur de Europa, muy al oeste de Europa, te ha reposicionado geopolíticamente de forma favorable. Y después, ya podría decir más cosas, pero por terminar, hay otro elemento que es claro. En otros países se están encontrando mercados de trabajo ya muy tensos, con tasas de paro bajísimas, pero sobre todo con problemas nosotros también lo tenemos, de desajuste entre oferta y demanda. Aquí también lo tenemos, pero mucho menos que en otros sitios, porque la nueva ola, digamos, europea, digamos, de revertir medidas migratorias desfavorables dificulta diferenciar entre migrantes. Con lo cual, nosotros tenemos una visión de las políticas migratorias con una mayor amplitud de mira normativamente en la propia sociedad, y eso hace que no estemos teniendo esta restricción de oferta, digamos, de oferta de trabajo que estamos viendo en otros sitios. Esta es la cara amable, ¿no? El pronóstico amable de cuál es la situación de la economía española. Después está un poco el más duro, que dice, está claro que en términos absolutos la economía va como un tiro, en términos per cápita el dibujo que sale no es tan bonito, ¿no? Y eso, bueno, se refleja en la evolución de la renta per cápita, que en última instancia pues depende en gran medida de la evolución de la productividad. Es decir, España tiene un problema de productividad relativa en relación con el resto de Europa, por supuesto en relación a Estados Unidos, y entiendo que este ha sido uno de los puntos centrales del informe reciente del fondo, del informe de primavera, ¿no? Tenemos un problema de productividad, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que es conocido que España tiene una brecha de productividad muy grande con Europa. Si la calculamos, el informe anual del Banco de España la calcula desde el principio de la Unión Monetaria en una definición concreta de la productividad, que se considera quizá la más fina, que es la productividad total de los factores. Hay una investigación del Banco de España muy sesuda que pone de manifiesto que esa brecha llegó a ser del 25%, se ha reducido en los últimos años hasta el 19%, pero sigue siendo muy grande. Repito, ¿Dónde nosotros se ha reducido hasta el 19? Vale. Del 25 al 19 vale. Los últimos 6 años. Eso está en el informe del banco, pero es el 19, es decir, que es una brecha muy grande. ¿Dónde vemos nosotros los límites a seguir cerrando esto y dónde se vaya avanzando? Pues yo creo que el diagnóstico es razonablemente bien conocido y extendido. Voy a poner de manifiesto dos cosas que nosotros analizamos este año y que a veces no son tan destacadas algunas veces. Una es la calidad en el funcionamiento de las administraciones públicas y en general la calidad del marco institucional y normativo en que nos movemos, pero estoy hablando de cosas ya muy concretas a nivel de administración. Cuando uno mira quienes en Europa tienen claramente la mejor calidad de la administración pública son los países nórdicos, en el funcionamiento de las agencias, en la simplificación normativa, en cómo se toman determinados los procesos de interacción en la calidad del gasto público. O sea, al final, es decir, el gasto público en un país está en torno al 45% del PIB. Si a eso añadimos todos los procedimientos sobre la economía, pues, es decir, cuanto mejor funcione una administración pública, claramente mejor va a funcionar la economía. Y eso sale con los datos de una forma abrumadora. Es decir,
Es decir, de hecho, los países nórdicos son países que no tienen un gasto público particularmente bajo y son los mayores renta per cápita y los de mayor productividad que hay en el mundo, de hecho, países de cierto tamaño. Entonces, es ahí donde hay que incidir mucho. Nosotros, por ejemplo, hemos constatado que tenemos un marco normativo en el conjunto de Europa muy denso, pero es que cuando miramos España, y eso lo hemos mirado también nosotros en el banco, cada año se producen 14.000 normas nuevas por los 3 niveles de la administración pública. De los 3 niveles, esto es todos, es decir, que hay que repartir culpas a todos, con una competencia regulatoria de unos con otros por estar ahí metidos en una cosa y en otra, con una densidad enorme, con una pesadez de todos los procesos. Esto es un problema para la productividad del país muy seria, muy seria. Esto lo contamos en el informe anual y vemos que además está muy correlado con la productividad total de los factores en los países europeos. Este es un elemento que yo creo que hay que poner de manifiesto, que es muy, muy importante. Miren, si ponemos en un gráfico, si ponemos en un gráfico o correlamos la renta per cápita de los países europeos y ponemos un índice de calidad de la administración pública, un ámbito genérico, el del Banco Mundial o el de la Universidad de Gotemburgo, 2/3 de toda la variabilidad de esta renta per cápita la explicas con una sola variable. 2/3. Me quedo con esto, hay más temas, pero para no extenderme mucho. Vale, el tema regulatorio, o sea, el tema exceso de norma, exceso de leyes por parte de las distintas administraciones. Sobre el tema educativo, ¿tienes algo que decir? Bueno, el tema educativo es parte de la calidad de las administraciones públicas, bueno. ¿no? Es decir, sí, sí, y esto me conecta a otro tema. En España gastamos en I+D+I, que es el tema de la innovación, etcétera, 2 puntos del PIB de gasto público. Es aproximadamente lo mismo que Estados Unidos y que el resto de Europa, 2%. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en digamos, la absorción de esa innovación al sector privado. Y eso en el mundo tiene mucho que ver con el funcionamiento de las universidades y cómo las universidades trabajan y colaboran con las empresas. Y este es un problema que tenemos aquí. Y podría elaborar mucho sobre ello. Y los centros de investigación de ciencia básica, etcétera, la generación de patentes, la forma, todo esto tiene que ver con los incentivos, tiene que ver con muchos problemas, pero ahí tenemos un problema enorme. Y esto tiene que ver con calidad institucional, sí. Es decir, y tiene que ver, y de nuevo hay que repartir culpas, porque las universidades tienen un grado de autonomía, las universidades públicas tienen un grado de autonomía importante, dependen también hay normas estatales, hay normas autonómicas, pero hay muchas diferencias entre el funcionamiento de universidades. Hay algunas que lo hacen mucho mejor que otras, pero en su conjunto las universidades españolas no destacan en los rankings internacionales, sino más bien al contrario. Pero esto hay que relacionarlo, digamos, la absorción por toda la economía de la innovación básica que se hace, que está en los centros de investigación y está en estos ámbitos, es muy baja. Y este es un problema muy serio. Pero, por ejemplo, el desajuste en el mercado de trabajo que emerge y que estamos viendo constantemente en determinados ámbitos, pues tiene que ver con las políticas activas de empleo. Pero esto es fundamentalmente responsabilidad autonómica. Las políticas activas de empleo están en cada una de las comunidades autónomas y tienen que esforzarse por ayudar más en la búsqueda, en el calce, en el matching entre la oferta y demanda de trabajo. Es decir, detrás de cada problema puede encontrar uno un problema de gobernanza pública. Por ahondar un poco en esto y aprovechando que fuiste ministro de Transformación Digital, sí, hablando un poco del reto de la inteligencia artificial, ¿no? y de las nuevas tecnologías. El informe Draghi lo que viene a decir es que el diferencial entre Europa y Estados Unidos en los últimos años, el diferencial acumulado, se explica mucho por el fracaso de Europa en la adopción de las nuevas tecnologías de Internet, inteligencia artificial, etcétera, y se plasma en el hecho de que Estados Unidos sea capaz de crear unos monstruos empresariales, ¿no?, en estos ámbitos que dominan el mundo y, en cambio, apenas hay ninguno a nivel europeo. La carrera por la inteligencia, la carrera en el deployment, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿Europa tiene algo a hacer? Es decir, ¿está todo perdido o realmente una cosa es la invención y la generación de tecnología y la otra es la adopción de esas tecnologías, que es muy distinto? O sea, yo creo que hay ciertas tecnologías que ya son las instaladas y dominantes en este momento donde Europa ha perdido la carrera, eso es indiscutible.
pero estamos en un mundo muy cambiante. Miren lo que ha pasado con DeepSeek, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con nuevas familias de semiconductores hacia adelante. Vamos a ver con una nueva familia o nuevas formas de estimar y los modelos de lenguaje, Large Language Models. Yo creo que, siendo verdad que las grandes tecnologías no son europeas, ni están en empresas europeas, están en gran medida en lo que llamamos los hiperescalares norteamericanos y en alguna medida también en China, esto es muy dinámico y hay muchísima gente mirando cosas, innovando cosas, investigando cosas en todo el mundo. Lo de DeepSeek es un buen ejemplo, pero podemos tener rupturas tecnológicas en algún momento, seguro. Lo que tiene que hacer Europa es hacer los deberes, y ahora digo lo que yo creo que habría que hacer, para que la nueva ola innovadora para la próxima década o para los próximos años sí estemos preparados. Y ahí sí se pueden hacer cosas, porque si hay algo en Europa es un capital humano extraordinario. De hecho, cuando uno mira los grandes creadores de las grandes innovaciones de inteligencia artificial, muchos son europeos. Lo que pasa es que se fueron a Estados Unidos o fueron contratados por empresas norteamericanas o incluso asiáticas. No se quedaron aquí. La pregunta es por qué estas personas con una gran capacidad de innovación y de desarrollo no encontraron las condiciones para seguir desarrollando su trabajo en Europa y tuvieron que irse fuera. El capital humano, que es tan importante, existe. Las universidades, en la parte básica, Europa tiene un capital humano. El problema es que cuando vas avanzando en tu carrera no encuentras... Es un problema de incentivos, es un problema fundamentalmente de incentivos. Y un problema que tiene Europa en su conjunto es que no sabe reconocer y remunerar suficientemente el éxito y la capacidad de innovación y emprendimiento. Y eso tiene elementos regulatorios, pero tiene elementos culturales globales. Hay una pregunta en este sentido que dice, lo que está pasando en los Estados Unidos, la guerra que Trump ha declarado a las grandes universidades americanas, puede ser una oportunidad para Europa para traer ese talento de vuelta. Esta es una de las iniciativas que desconciertan a todo el mundo, porque supone lo que estamos viendo en Estados Unidos supone una primacía de elementos culturales sobre elementos de eficiencia económica, por simplificarlo. Es decir, se ponen por delante determinadas posiciones ideológicas frente a la evidencia de que una de las grandes fortalezas de Estados Unidos son sus universidades y, sobre todo, la capacidad que tienen esas universidades para trasladar la innovación en producción y riqueza. Pero claro, si empiezas a hostigar a las universidades y empiezas a ahogarlas regulatoriamente o financieramente, pues efectivamente te encuentras con que... pero no solamente hace falta lo que falta es que, digamos, que aquí se haya sembrado para que realmente sea mucho más atractivo el ámbito europeo de lo que ha sido hasta ahora. Ese es el reto que tenemos. ¿Tenemos que ir acabando o tenemos...? Un minuto. Bueno, pues aprovecho para hacerte una pregunta muy puntual que viene del público, que no sé si podrás contestar o no, pero que me parece interesante. Dice que entre el público hay mucho empresario que es importador neto de China y que a la hora de hacer sus operaciones tiene que pasar por el dólar para llegar al yuan. La pregunta es si hay alguna iniciativa para que eso... Esto es una pregunta que me hace que muchas veces esto depende del acuerdo que se ponga entre las dos partes. Es decir, realmente lo que hay que ser es probablemente más contundente o más... hablas de los empresarios. No hay ningún marco regulatorio internacional ni ninguna restricción que impida denominar las transacciones con China en dólares, en euros. No hay nada, absolutamente nada. Es la decisión voluntaria de las partes. Es verdad que puede haber bancos corresponsales. Si esos bancos corresponsales son norteamericanos, pueden empujar una determinada, pero no hay muchísimos bancos europeos que intermedian en ese mundo y que tienen todos los incentivos a operar en euros. Es verdad que precisamente por esto hay los bancos europeos, los grandes bancos europeos, se encuentran siempre en una situación
estructural de falta de dólares que hay que proporcionárseles para facilitar, entre otras cosas, este tipo de actividades. Pero es algo que depende de las partes. No hay nada que yo conozca que impida cambiar esto como resultado de la voluntad de las partes. Bueno, muy bien. Oye, entiendo que lo tenemos que dejar aquí. Gobernador, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y esperamos que vuelvas otra vez. Gracias. Gràcies als dos. I nosaltres ara ja tot seguit el que farem serà la cloenda de la 36a edició